Radio Universidad Austral de Chile. Muy buenos días. Faltan 22 minutos para las 9 de la mañana. 22 minutos. Y nosotros vamos a iniciar esta mañana. Vamos a ver si aprovechamos estos minutos para conversar. No vamos a ver. Lo vamos a hacer. Vamos a aprovechar estos minutos para conversar con el CEREMI del Trabajo, Hugo Ortiz de Filippi. Le vamos a dar la bienvenida primero que nada. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bienvenido. Don Miguel, gusto saludarlo. Muy buenos días. Y a través suyo y de los micrófonos de su radio, saludar con afecto a la audiencia. Fría la mañana. Fría la mañana. Fría, sí, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que es Valdivia, del entorno nuestro. Hemos tenido demasiado verano, yo creo. Se ha prolongado y las lluvias nos hacían falta. Sí, es porque cierto. el cargo mío es CEREMI del Trabajo y Previsión Social. CEREMI del Trabajo, pero sí. Sí, nos cuesta actualizar las materias. Hugo, bueno, comencemos. Tenemos 20 minutos, queremos aprovecharlo. Muy bien, pues. Sí, hace algunos días precisamente nos llega a nosotros siempre el informe del Observatorio Laboral de la Región de los Ríos, un trabajo que hacen nuestros colegas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, y por supuesto nosotros lo esperamos con mucho interés y no quisiéramos esperarlo con tanta preocupación, ¿eh? Es más la preocupación que el interés en estos días de pandemia, parece. ¿Cómo lo espera usted? Bueno, nosotros nos damos cuenta de que la pandemia es una cosa que se ha constatado, que hay cifras, nos significó la pérdida del orden de un poco más de 2 millones de puestos de trabajo. Y se ha recuperado un poco más de 1.200.000, 1.300.000, pero hay 750.000 chilenas y chilenos que todavía están en esa situación. Y las más afectadas han sido precisamente las mujeres, que nos hemos estado reiterando. Bueno, y en eso nos hemos abocado y ver la manera cómo paliar, cómo mitigar, cómo hacer menos dolorosa esa situación y poco a poco ir llegando a la normalidad. Pero usted mismo ha visto, Miguel, que en la región, y nosotros aquí en la ciudad de Valdivia estamos constatando a cada rato que todos los establecimientos de comercio que no son fundamentales están cerrados. Todos los restaurantes, gimnasios, las cabañas, los hoteles, en fin, etcétera. Todo eso está en un punto muerto, y junto con haber una pandemia que nos ha arrebatado esos puestos de trabajo, yo diría que vislumbro, como persona que está inserta en la ciudad, vislumbro también una pandemia de tipo económico, por llamarla de alguna manera. Sí. Hablo con los comerciantes y están realmente angustiados. Sí. El año pasado, a esta misma altura del año, hablábamos de destrucción del empleo, no de pérdida, digamos. Cuando uno pierde algo lo puede recuperar, pero cuando se destruye es bastante más complejo. Digamos, estamos hablando de un impacto en el modo de producción prácticamente. Bueno, se destruyeron puestos de trabajo cuando hubo personas que para protestar creían que había que destruir y dañar. Se quemaron muchos locales, se hicieron daños que para algunos comerciantes fueron irreversibles, etcétera. Y ahí entonces esos se los arruinaron. Pero la pandemia hizo otro tanto, porque esos comerciantes que trataron, que incluso que pidieron crédito, en fin, etcétera, y pensaban que podían en unos días sacar las mesas a la calle y seguir atendiendo, fue el verano de San Juan, duró muy poquito. Y bueno, esa es una dura realidad, y creo que los comerciantes, los que están en esa actividad, ellos emplean, las pymes dan una gran cantidad de puestos de trabajo. Y ellos entonces son comerciantes que emplean 6, 7, 8, 10 personas. Son 6, 7, 8, 10 familias que hoy día no están teniendo ingresos. O 10 personas que no están teniendo ingresos, porque a veces en la familia trabajan más de 2 personas. Pero la situación desde un punto de vista de sus ingresos es delicadísima. CEREMI del Trabajo y Previsión Social de los Ríos, Hugo Ortiz de Filippi, conversando con Radio Universidad Austral de Chile. Vamos al informe del observatorio Sí, ¿cómo no? CEREMI. Partamos por las cifras que a usted le llaman la atención. Podríamos destacar algunas, pero quedémonos con su análisis. ¿Qué le parece? Partamos con su análisis. Sí, ¿cómo no? El termómetro laboral de los Ríos, abril 2021. ¿Cuáles son las primeras cifras que le llaman la atención? Bueno, nosotros observamos que el aumento
en la ocupación es muy moderado, cayendo por primera vez desde la baja de empleo de 2 dígitos que teníamos a menos de 2. O sea, si ya tenemos... Claro que eso no es alentador, porque si uno tiene un 9,8 no es para gritar, triunfamos, ¿no? Sí. Si se analiza la reducción en la caída interanual desde el peor trimestre, mayo-julio, se ve que entre el trimestre anterior y el actual, esta brecha se redujo a nivel nacional en 101.000 empleos. Yo le decía que todavía nos quedan 750.000 personas que, estamos hablando del país, ¿no es cierto?, que están cesantes y tenemos que preocuparnos de ellos. Estamos en medio de un mes difícil, pero objetivamente confiamos con la responsabilidad de todos. Y cuando hablo de la responsabilidad de todos, fíjense que hoy día en el diario regional aparece que un joven universitario de 20 años, parece que era alumno de ustedes, murió de COVID. Es decir, muchos jóvenes estamos viendo y constatando que siguen creyendo que son inmunes a todo, que asisten a fiestas, que no usan la mascarilla o que hacen, no, si era una reunión entre amigos, éramos 15 amigos, pero estábamos todos cuidándonos. Bueno, esas son las consecuencias. Es decir, como le decía, si tomamos todas las medidas sanitarias que se recomiendan, entre las que se incluye el exitoso plan de vacunación, porque ahí yo creo que es uniforme, pero fíjese que ese plan de vacunación que en la tercera y cuarta edad fue tremendamente exitoso, en los jóvenes ha bajado sideralmente el número de personas que concurren, sideralmente me refiero en relación a lo que estaba pasando con los grupos etarios mayores. Al desagregar la tasa de ocupación por tramo de edad en nuestra región, se observa que el grupo que ha experimentado una mayor variación respecto al mismo periodo de 2020 es el tramo de los jóvenes. Entonces, también estamos preocupados de ver cómo nosotros mejoramos el empleo para los jóvenes y se han tomado varias medidas que si usted quiere yo puedo entrar a señalárselas. Sí, por favor. Sí, mire, usted tiene, por ejemplo, hay 3 planes que se llaman por sus siglas Retorna, el Contrata y el Protege. Uh-huh. El Retorna es un apoyo a la empresa. Mire, esto, por favor, hago un paréntesis. Esto era cuando estábamos en un grado de normalidad, con 12 comunas en emergencia, en cuarentena. Obviamente que es muy difícil que la gente pueda volver a trabajar. Pero en el Retorna, todos los que están acogidos al sistema de AFC, que es la administradora de fondos de cesantía, a esos empleadores que decían, ya, saquemos gente ahí, volvamos a trabajar, hagamos un empeño, empujemos a esas personas durante de tres como mínimo y hasta 6 meses como máximo, se les daba directamente al empleador un apoyo de 160.000 pesos por trabajador que retornaba. Y después estaba el otro plan que era muy interesante, que es el Contrata, que está perfectamente vigente. Y el Contrata era, señor, de acuerdo a la planilla que usted tenía al inicio de la pandemia, eran 10 trabajadores. Estoy poniendo solamente un ejemplo, pueden ser 5, 4, lo que quieran para los ejemplos. Y usted aumenta el número de esos trabajadores con nuevas contrataciones, es decir, esas contrataciones van a tener una subvención. ¿Y por qué ponemos que se mantenga el criterio de un número de trabajadores con la planilla de esa fecha? Por una razón muy simple, porque no queremos que algún tipo o empleador, inescrupuloso, eche a sus trabajadores y aparezca contratando a otros trabajadores para usar el beneficio. Entonces, el aumento real de puestos de trabajo tiene, si se trata de varones, es decir, de mayores de 24 años, de una bonificación de 250.000 pesos. Cuando se trata de personas de entre 18 y 24 años, van a decir eso que se dicen, sí, pero que no tiene experiencia, el aporte que hace el Estado por 3 meses como mínimo y 6 como máximo es de 290.000 pesos. Y para las mujeres, y todas, 290.000 pesos, porque como les decía, son las que más han sufrido, es decir, el desempleo. Uh-huh. Y después está un último subsidio al empleo que es el Protege, que este es un subsidio que se le da
a las madres y eventualmente también al padre, depende de quién tiene el cuidado del menor, es decir, a todos los menores de 2 años, a esas personas que han debido dejar su trabajo, porque en el lugar donde se desempeñaban no había guardería, no había cómo dejar a los niños, y esas madres dejaron sus puestos de trabajo para irse a sus hogares. En ese caso, el subsidio es de 200.000 pesos por menor. Partemos de la base de que si de 1 año, 9 meses y tiene una guaguita, ahí tiene un doble subsidio, o sea, 400.000. Y en este caso, ese subsidio va directamente a la familia. La mamá puede decirle a su hermana, a su madre o a su marido, si está cesante, que él se haga cargo del cuidado del menor y ella retorna a trabajar. Le señalo, es para los casos donde la empresa que está trabajando, que en la inmensa mayoría de la región, no tienen guarderías. Sí. No nos olvidemos que cuando hay más de 21 de mujeres, la guardería es obligatoria, legalmente se exige. Pero la mayoría de las empresas aquí son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Sí. Sí. Eso es grande rasgo, estimado Miguel. Sí, comentar 2 cosas, un par de cifras. Yo lo primero estaba revisando el material que nos entrega precisamente el Observatorio Laboral Los Ríos, este informe de termómetro laboral Los Ríos, abril 2021. Y lo primero, se lo escuchaba a usted, lo veía también en el informe. No es un juego de palabras decir que lo más afectado ha sido, aunque claro, efectivamente el efecto se hace sentir en todos los indicadores, pero explicar de nuevo eso, que lo más afectado pareciera ser la desocupación que la ocupación. El impacto más grande está en la inactividad, precisamente, y de los más jóvenes. Entiendo que por ahí va un poco la focalización que usted me está describiendo, pero expliquémoslo de nuevo a los auditores. Perdón, ¿Me escuchó? No le escuché lo último. Ya, que le expliquemos de nuevo a los auditores, precisamente enfatizar esa cifra, digamos, que el efecto se hace sentir más cuando yo miro el fenómeno del trabajo desde la perspectiva de la desocupación que de la ocupación, digamos. Bueno, la desocupación a nosotros nos preocupa y a fin de poder incentivar la contratación de jóvenes, vale decir, gente que no tiene experiencia, que está partiendo, que son el grupo etario que va desde los 18 a los 24 años, ahí hay una bonificación de 290.000 pesos por trabajador que se contrata. Y también, sin preocuparnos del rango etario, tratándose solo de sexo femenino, para decir, las mujeres tienen en los empleadores ese porcentaje de ayuda. Y puedo decirle que a nivel nacional, no tengo la cifra aquí a mano, pero son más de 600 y tantas mil personas las que se han acogido, son 600 y tantas mil personas las que han acogido a este sistema de protección laboral. Entonces, eso es un índice, pero le reitero, la angustia nos queda a nosotros es por los 700.000 y fracción que hoy día todavía no han recuperado. Y para eso esperamos, si nosotros aquí en la región, con el CENSE, hacemos lo que se llaman las ferias laborales. El año pasado tuvimos 3 ferias laborales y entregamos la posibilidad de casi 5.000 empleos entre la suma de las 3 ferias laborales. Este año tuvimos una y estamos preparando para el mes de mayo otra feria laboral. De manera que estamos permanentemente preocupados de ver cómo reducimos estas cifras, pero tenemos que reducir las cifras con trabajos efectivos, no creando burocracia, es decir, cargos públicos que no producen, pueden producirle la renta y solucionarle el problema a una persona o a una familia. Pero lo que interesa es que el país como país, es decir, la gente que se incorpora al ciclo laboral, le dé una satisfacción al que trabaja y también decir que el país se sienta logrando los proyectos que tiene en mente. Sí, 6.041 solicitudes aprobadas, entiendo, de suspensión de contrato en lo que se ha llamado el Plan de Protección del Empleo en la región. ¿Qué le parece esa cifra? Suspensión de contrato. Bueno, las suspensiones de contrato son producto de lo que estamos viviendo con la pandemia. Yo le digo, la suspensión de contrato significa que esa gente se va a acoger a los beneficios de la AFC, la administradora de fondos de cesantía,
que no se corta el vínculo laboral entre el trabajador y el empleador. Y ese trabajador va a recibir solo el 70% de sus ingresos. ¿Y por qué se hizo eso? Por una razón muy simple, porque nosotros no queremos que a ese trabajador se le eche por necesidades de la empresa y que reciba el desahucio y que esté después pateando piedras, por decirlo de alguna manera, tratando de buscar trabajo, porque no existe la posibilidad de trabajo con todas las actividades estancadas, es decir, con el país paralizado desde el punto de vista sanitario. Entonces, se recurrió a eso. Pero esto no es un milagro de la AFC. La AFC, la administradora de fondos de cesantía, recibieron un importantísimo incremento, pero un importantísimo incremento de dinero del Estado, porque las AFC son privadas y si cobraban todo, se iban a acabar los depósitos que tenía cada trabajador y como de hecho se acabaron, porque eso duraba para 2, 3, 4 meses de retiro, pero ya llevamos 15 meses, si no me equivoco, más o menos, que están haciendo retiro y están financiados, se ha dado el apoyo. Y para la persona que lleva una cantidad de 10 meses o más en esa situación de cesantía disfrazada, porque es decir, es una cesantía, pero tiene porque la empresa no está trabajando, no está produciendo, y el Estado está pagando el 70% de esa renta. Y es una ayuda. Ahora, yo tengo que reconocer, desde un punto de vista objetivo, todo lo que haga el gobierno, va a haber gente que siempre va a decir, no, es poco y es tarde. Y hay especialistas en eso. Ellos Se nos interrumpe. hay gente que estuvo en 5 gobiernos anteriores y ya nos dan receta. Bueno, es cierto, Hugo Ortiz de Filippi, Seremi del Trabajo y Provisión Social de Los Ríos, que hay gente especialista en encontrarlo todo insuficiente y todo tarde, pero también es cierto que hay sectores en nuestra sociedad para quienes todo va a ser tarde y todo va a ser insuficiente, digamos, es parte de nuestro modo de producción. Bueno, desde luego la persona que recibe una renta X, si solo recibe el 70%, ese 30% le va a afectar muchísimo. Sí. Pero es imposible darle la renta de actividad cuando estaba trabajando. Sí. Porque no nos olvidemos que estos son todos fondos de emergencia. En el mundo no había nadie, absolutamente nadie, ni en la imaginación más frondosa, que pudiera haber avisorado, haber visto, haber prevenido que podía venir una pandemia. Si estamos como cuando dicen los tribunales, con arraigo nacional, estamos todos con arraigo nacional, por decirlo de alguna manera, parodiando un poco lo que dicen los tribunales de garantía, si no nos podemos movilizar. Cuando uno decía, oye, ya mañana tengo que viajar a Santiago, porque tengo que ir a tal cosa. Bueno, no podemos hacerlo. Es una situación que se han conculcado, se han limitado, se han restringido nuestros derechos de desplazamiento, sí, de poder ir donde queramos. Es decir, dejamos de saludarnos como éramos una costumbre nacional de hola compadre, darse la mano, qué gusto, en fin, qué sé yo. Son pequeños, grandes detalles, pero son, cuando es por poco tiempo, es llevadero. Pero hoy día es una carga, es una angustia, es una cosa difícil. Yo tengo, una hermana en Santiago, tengo mi sobrina, en fin, tengo un montón de parientes y bueno, uno dice, bueno, solo esta vida, como estamos los dos conversando, solo, pero celebrar el cumpleaños de la hija, de la nieta, del hermano, por esta vía y hacer salud, así como usted está tomándose un poco de té o café o lo que sea. ¿Ah? O alguna otra cosa, quién lo sabe. Sí, puede ser agradable, Miguel, ocasionalmente, pero cuando pasa el tiempo que ha pasado, yo participo en un club cultural y cómo echamos de menos las reuniones que teníamos toda la semana, donde un día en la semana conversábamos, compartíamos, otros que una vez al mes, en fin, tenemos un grupo, pero no se puede. Sí, todos hemos sufrido las características de este tiempo. Nos quedan 3 minutos, a ver si los aprovechamos. Hugo Ortiz de Filippi, Seremi del Trabajo y Previsión Social de Los Ríos, conversando con Radio UH acerca del resultado del termómetro laboral Los Ríos. Yo simplemente quería decir que sí es cierto, hay problemas, hay inequidades, hay deficiencias de nuestro sistema socioeconómico que efectivamente ni en tiempos normales
podemos solucionar, menos lo vamos a poder hacer en tiempos de pandemia. Entonces, por supuesto, es comprensible el malestar de quienes dicen, mira, todavía es poco y todavía es insuficiente. Eso es una cosa. Pero lo otro, metámonos en por lo menos uno o dos temas de actualidad, digamos, esto que está pasando con el 10%, si lo vamos a poder retirar o no lo vamos a poder retirar. Esto de la irrupción de la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional siempre hace que esto sea más que una discusión técnica económica de cómo atender a la población en situaciones de emergencia, termina simplemente siendo una discusión político-ideológica. ¿Cómo se va a resolver esto, Seremi? Bueno, primero que todo decir, yo tengo que ser objetivo. Está fuera de la esfera de mis posibilidades el poder modificarlo. Sí. Pero si usted me dice, ¿qué pienso yo? Yo creo de que hay una frase que siempre escuchaba desde muy joven: pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, el retiro es una necesidad, es una angustia a la gente, pero no nos olvidemos que hay más de 4 millones de personas que ya retiraron y que tienen 0 pesos de fondo en la AFP. Es decir, y para los sectores que serían hoy día los sectores medios propiamente tal, que pueden retirar, le digo, yo pienso en esos comerciantes que ven como una salida para paliar, para frenar un poco la situación en que se encuentran. Bueno, uno dice, sería ideal para ellos, pero yo me tengo como tengo mentalidad de abogado, porque soy abogado que he ejercido siempre la profesión libremente, los proyectos son una cosa y las leyes son otra. Es decir, el proyecto puede ser, en general, va a tener los votos necesarios, ya lo estuvo en la Cámara, y mañana jueves se discutiría en el Senado. Pero hoy día vi que se anunciaba por el ministro Osa, decir que el gobierno iba a recurrir al Tribunal Constitucional. Sí. Y cuando uno es abogado dice, es decir, mientras está la causa en acuerdo o se está conociendo, no sé lo que se va a resolver. Ahora, uno, cuando tiene alguna experiencia jurídica, dice, ya el Tribunal Constitucional sobre estas materias emitió opinión. Y lo lógico es cuando es lo que se llama la jurisprudencia. La jurisprudencia de este tribunal indica que sería, es decir, rechazado el proyecto por inconstitucional. Ahora, una cosa es la constitucionalidad y otra cosa es la necesidad. Y la necesidad de la gente dice, queremos esto, pero el gobierno tiene que decir, podemos darlo, es bueno, es factible. Y entonces es como cuando un padre le dice, no puede ir a esa fiesta porque, y no le quiere dar las razones de detalle, pero ahí en ese grupo no es bueno que usted participe por tal o cual razón. Tengo mis tremendas reservas, pero como soy funcionario de gobierno, le digo, no puedo, y no está dentro de las facultades que yo tengo para poder emitir opiniones. Sí. No obstante, durante un tiempo participaba en el comité político de La Moneda y ahí decía lo que pensaba, pero ahora no tengo esa facultad y la prudencia dice, escuchemos el fallo y después conversemos. Perfecto, después lo informamos. Estamos pasados en el tiempo. Hugo Ortiz de Filippi, sí, yo recordaba su participación en el comité político, estuve revisando los antecedentes de las noticias y sí, extrañé no haber podido conversar precisamente de las materias que eran propias de lo que usted tenía que opinar en ese tiempo. Vamos a volver a conversar, ¿le parece? Sí, en su rol de Seremi, pero también en su rol de dirigente político de la coalición de gobierno. Estima, Miguel, me llama, o llama a Daniel, que es colega suyo, y bueno, don Daniel Elgueta me avisó hoy día, oiga, en un rato más, a las 8:30 tenemos esto. Sí, bueno, yo llego todos los días aquí a las 8:05, 8:10 de la mañana, me avisó tipo 7:30, no hay problema, encantado. ¿Qué tema? Es decir, bueno, este termómetro laboral, se lo aprovecho de decir, es la última cosa, porque ya sé que está en el tiempo, yo les presté toda mi colaboración, y lo saben la gente del termómetro laboral, y me lo agradecieron en su oportunidad, y lo hemos difundido dentro de lo que resulta posible. Sí. Y creo que es un muy buen aporte. Sí. Así que un agrado. Lo vamos a seguir difundiendo, Seremi, para despedirnos simplemente. Yo me quedé con ganas de saber, probablemente lo vamos a conversar en otro lugar. ¿Cuál sería su opinión de materias políticas como, bueno, lo que le está pasando al candidato del PRI en estos días, Mario Desbordes? No en estos días, en esta mañana. Y también ¿qué le pasó a la mañana? Sí, bueno, apareció Renovación Nacional diciendo que parece que no era el mejor de los candidatos.
yo no sé, el diario de hoy me llega a mí tipo mediodía, Sí. pero hoy día no he visto las noticias porque me vine a esto y a esta hora no puedo poner noticias. Sí, bueno, Tengo hartas. sí, amaneció Renovación Nacional diciendo, no, mira, parece que no es el mejor de los candidatos, parece que no estamos bien por este camino. Vamos Parece que no prende. No prende, no prende. Otras cosas sí prendieron, ¿ah? pero acá el Hay candidato una frase que usan mucho, es decir, me dijo, no pasa nada, dice, no pasa nada. O sea, sí, así. pero yo no sé, no he visto eso. Mire, la carrera presidencial está en pañales todavía, Sí. por una razón muy simple. Cuando uno ve el grado de adhesión a los candidatos y los que incluso aparecen punteando en las encuestas, pero en relación al total del universo es muy mínimo. Es como en Perú, que habían tantos que podían ser segundo para la segunda vuelta y quedó la Keiko Fujimori. Y es una sorpresa. O lo que pasó en Ecuador, yo creo que Lasso peleaba si llegaba segundo o tercero, le ganó muy poco al otro candidato. Bueno, y vino la elección final y fue elegido presidente. Son pequeños antecedentes que cuando uno está inserto en el mundo político también tiene que ir mirando. Sí, está abierta la incertidumbre. Hugo Ortiz de Filippi, esa frase sirve para titular, ¿eh? A propósito de las presidenciales y Renovación Nacional, no pasa nada, es un buen titular. No pasa nada, sí. Otros dicen, no pica. Seremi, muchas gracias, nos estamos viendo. Mucho gusto, Miguel, y un abrazo grande y al mismo tiempo un saludo afectuoso a las auditoras y los auditores de vuestra Radio Universidad Austral de Chile. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y de regreso estamos con República de los Ríos. Alejandro. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile nace desde las comunidades del sur para el mundo. Cuenta con más de